Buenas tardes, doctor. Le vamos a presentar nuestro tema de investigación, que es adaptación de los principios hipocráticos ante los desafíos éticos de la medicina moderna. Análisis crítico de beneficencia, autonomía y confidencialidad en un mundo digital y globalizado. Los participantes somos Natalia Alcocer y Steven Panchi. Introducción. Hipócrates, que se conoce como el padre de la medicina, legó un saber que ha resistido el paso de los siglos sentando los conocimientos de los que hoy entendemos como ética médica contemporánea. En este estudio se realizará un análisis profundo sobre la pertinencia de los principios hipocráticos en el contexto actual, usando el apoyo de investigaciones recientes normativas internacionales sobre bioética y casos destacados que evidencian las tensiones entre los principios tradicionales y los desafíos contemporáneos. Dentro de los objetivos tenemos dos, generales y específicos. El general es evaluar lo que es la relevancia y aplicabilidad de los principios éticos establecidos por Hipócrates en el contexto de la medicina moderna, mientras que en los específicos tenemos dos. El primero es identificar los principios clave del juramento hipocrático que siguen vigentes en la ética médica contemporánea. Y el otro es analizar cómo se pueden adaptar estos principios para abordar los desafíos éticos que surgen en la medicina moderna, como la eutanasia y la edición genética. Capítulo 1. El problema. En el primer capítulo, el problema se aborda cómo los principios del juramento hipocrático, aunque fundamentales en la medicina, están siendo desafiados por los avances tecnológicos y dilemas éticos contemporáneos. La eutanasia, la edición genética y la inteligencia artificial introducen nuevas complejidades que cuestionan la aplicabilidad y relevancia de estos principios en el contexto actual. Se explora si es necesario adaptar, transformar o incluso abandonar estos antiguos ideales para enfrentar mejor la realidad de la medicina moderna. Tenemos un árbol de problemas. En estos pusimos los efectos, el problema y las causas. El principal problema en el que nos centramos es cómo se pueden aplicar los principios éticos hipocráticos en el contexto médico moderno. Los efectos son los dilemas éticos en el uso de tecnologías avanzadas, por ejemplo, la inteligencia artificial, la edición genética, la medicina personalizada. Las tensiones entre la autonomía del paciente y la beneficencia, y los conflictos entre la obligación médica de salvar vidas y también el derecho del paciente a rechazar el tratamiento. Las causas de estas son progresos en la biotecnología y en la medicina personalizada, los cambios en la percepción de la autonomía del paciente y las nuevas normativas legales que van a permitir prácticas que antes fueron prohibidas, por ejemplo, la eutanasia, el aborto terapéutico. Como justificación tenemos que el estudio de la influencia de Hipócrates en la ética médica es clave para entender cómo los médicos deben abordar dilemas éticos complejos en el contexto actual, con los avances tecnológicos como la manipulación genética y la asistencia en la muerte. Los médicos necesitan directrices éticas claras que equilibren la preservación de la vida con el respeto de la autonomía del paciente. En el capítulo 2 tenemos el estado del arte. En el estado del arte vamos a explorar cómo los principios éticos de Hipócrates, como la beneficencia, la no maleficencia, la confidencialidad y el respeto por la vida, han sido interpretados y adaptados a lo largo de los siglos. Aunque siguen siendo fundamentales en la medicina moderna, enfrentan nuevos desafíos debido a los avances en la biotecnología, en la inteligencia artificial y en la atención médica globalizada. Las investigaciones recientes indican que estos principios requieren ajustes para abordar dilemas contemporáneos, como el conflicto entre prolongar la vida y mantener la calidad de vida del paciente. Marco teórico. El marco teórico de esta investigación se basa en la bioética moderna y la interpretación contemporánea de los varios principios hipocráticos. La Declaración de Helsinki y el Código de Nuremberg son muchos ejemplos de documentos que han adoptado los principios éticos médicos a los avances científicos.
El capítulo 3 es la metodología. El enfoque de la investigación se detalla un enfoque cualitativo para la investigación que está centrado en la revisión documental y el análisis crítico de textos sobre ética médica desde Hipócrates hasta la actualidad. Se llevarán a cabo análisis comparativos entre los principios hipocráticos y su interpretación moderna, utilizando documentos clave como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, para contextualizar y evaluar estas interpretaciones. Técnicas e instrumentos. Se utilizará una metodología de análisis cualitativo enfocada en revisar las obras clásicas de Hipócrates y compararlas con la literatura moderna en la bioética. Por otro lado, se utilizará un análisis cuantitativo enfocado en un banco de 10 preguntas sobre el tema propuesto. Posteriormente, se elaborará un formulario en Google para enviar a un aproximado de 90 personas seleccionadas a través de su respectivo correo electrónico. La tabla 1 es la población que va a ser investigada. Tenemos el entrevistado y el número de entrevistados. Los entrevistados, la población seleccionada, fueron un aproximado de 105 personas, mientras que el total de respuestas va a variar entre 101 y 104. Pregunta 1. ¿Cómo evalúas la relevancia del principio de beneficencia en la medicina moderna? Tenemos 102 respuestas, ganando el 75.5% en muy relevantes y 22.5% en relevancia por desafiante. Pregunta 2. ¿Qué desafíos encuentras en la implementación del principio de autonomía en el contexto de la medicina digital? Tenemos 104 respuestas, ganando el 43.3% en acceso desigual a la tecnología y un 42.3% en falta de comprensión. Pregunta 3. ¿Cómo afecta la globalización a la protección de la confidencialidad del paciente? Tenemos un total de 103 respuestas, en la que el 57.3 corresponde a la mejora de la protección. La pregunta 4 nos dice que ¿cuál es el principal reto ético relacionado con la beneficencia en el uso de tecnologías digitales en la medicina? Tenemos equidad en el acceso con un 57.4%. Pregunta número 5. ¿Cómo debería adoptarse el principio de autonomía para abordar los desafíos de la telemedicina? Tenemos 101 respuestas, ganando con el 67.3% educación del paciente y un 27.7% consentimiento informado. Pregunta número 6. ¿Qué medidas consideras necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos médicos en un entorno globalizado? Con un aproximado de 102 respuestas, tenemos un 70.6% tecnologías seguras y un 22.5% en normativas uniformes. Pregunta 7. ¿Cómo afecta la globalización a la protección de la confidencialidad del paciente? Tenemos un total de 103 respuestas, ganando con el 57.3% que mejora la protección. La pregunta número 8. ¿Cuál es el principal reto ético relacionado con la beneficencia en el uso de tecnologías digitales en la medicina? Con un 57.8% la equidad en el acceso. Pregunta número 9. ¿Cómo debería adaptarse el principio de autonomía para abordar los desafíos de la telemedicina? Con un total de 102 respuestas, tenemos con el 67.6% educación del paciente y un 27.5% consentimiento informado. Pregunta número 10. ¿Usted está de acuerdo con el implemento de la tecnología en la medicina? Con un total de 103 respuestas, tenemos un 83.5%. Estoy de acuerdo. Esto brindará más métodos en la relación médico-paciente. Los resultados. La encuesta muestra que los principios éticos tradicionales siguen siendo relevantes, pero enfrentan desafíos en la medicina digital. La beneficencia y la autonomía se complican por el acceso desigual a la tecnología y a la educación del paciente.
La globalización afecta tanto a la confidencialidad como también al principal reto ético, que es la equidad en el acceso a tecnologías digitales. Además, se destaca la necesidad de la educación del paciente y el consentimiento informado, especialmente en la telemedicina. Como conclusiones tenemos que el artículo indica que aunque los principios éticos de Hipócrates siguen siendo relevantes, deben adaptarse a la medicina moderna. La beneficencia necesita equilibrarse con la autonomía del paciente, especialmente cuando las intervenciones pueden prolongar la vida y a expensas del bienestar. La confidencialidad también enfrenta nuevos desafíos debido a los datos digitales y la inteligencia artificial. Los principios hipocráticos, aunque fundamentales, requieren reinterpretación para abordar los dilemas éticos contemporáneos. Gracias por su atención.